Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ruth, allá en el Antiguo Testamento, libro de Ruth. Hoy vamos a ver algunas decisiones, 4 personas que tomaron decisiones diferentes. 4 personas que marcó la diferencia, ¿verdad? Dios en la vida de ellos por la decisión que ellos tomaron. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6, vamos a buscarlo por favor en su Biblia o en su teléfono. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6, cuando usted lo tenga me regala un fuerte amén. Vamos a buscarlo, está después de Jueces allá en el Antiguo, se le va a hacer más fácil. Vamos a leerlo, vamos a dar un poquito de tiempo a los hermanos, algunos para que encuentren la cita y otros para que hayan su Biblia. Pero bueno, dice la Biblia, léalo conmigo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión, ¿qué más dice? Malón, perdón, y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, quiero pedirte que el Espíritu Santo ponga las palabras adecuadas, que lo que diga, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Pido por el hermano, por el amigo, por aquellos que están conectados a través del internet, para que nos hables directamente a nuestro corazón. Permite que el Espíritu Santo desarrolle lo que tenga para darnos de fortaleza, de exhortación, Señor, y de aliento para seguir y no desmayar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, todos los días son días para tomar decisiones. Y hoy hemos postulado nuestro mensaje, la decisión es tuya. Porque, amado, podemos tener influencia externa, podemos tener algunos conceptos de personas que quizás nos van a convencer, quizás nos van a persuadir, pero al final la decisión es suya, hermano. Hay decisiones que no van a modificar mucho su vida, hay otras que le van a marcar. Por ejemplo, usted hoy tuvo la decisión de levantarse, ¿sí o no? Tuvo la decisión de bañarse, ¿sí? O no bañarse, es su decisión. Son decisiones que no cambian nada, tal vez un poquito de mal olor, pero no va a cambiar nada, pues. Usted tuvo la decisión ahora de ponerse la ropa que anda puesta. Y a veces uno se equivoca, ¿verdad? Usted se pone tal ropa y después con esa ropa ni incómoda. Ay, ¿por qué me puse esta camisa, esta blusa, esta falda? Ay, no, y usted, pero son decisiones que no le van a... Pero cuando ya hablamos de decisiones, por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? Por ejemplo, cambiarse de localidad para vivir. Formar una pareja, con quién se va a casar. Entonces son decisiones trascendentales. Pues esta mañana hemos titulado, la decisión es tuya, amado. La decisión es suya, la decisión es mía. Vamos a ver cómo en esta parte de la Biblia hay 4 personajes que tomaron decisiones, unas fueron para bendición y otras no fueron tan para bendición. Leyendo un poco acá, todo el contexto de esto sucedió en los tiempos de los jueces, lo dice la palabra. Es decir, algunos creen que es cuando estaba Gedeón, que había una hambruna tremenda, no había comida, no había nada. Y yo le voy a decir algo, las peores decisiones muchas veces las tomamos cuando estamos o muy preocupados o muy cargados o estamos muy contentos, cuando estamos muy relajados. Las decisiones que tomemos debemos de saber que van a traer consecuencias, unas muy cercanas y otras a largo plazo. Decisiones que a esta altura uno dice, si yo tan solo hubiese seguido en esto, si yo no hubiese tomado, pero se tomaron. Pero amado, esta mañana la palabra de Dios nos va a mostrar cómo
en la decisión que usted toma ahora va a influir para después. Le hablé de 4 personas que cambió su vida por las decisiones que tomaron. Veamos lo que dice la palabra. Aconteció en los días de que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ojo con esto, que había, hermanos, hambre, que había escasez. Literalmente la casa de Belén, usted sabe qué significa casa de pan, casa de pan. Para los, esto es para, en hebreo, significa casa de pan. Para los árabes significa casa de carne. Total, siempre es comida, hermano, ¿sí? Entonces, al final vemos que Belén era un lugar próspero, un lugar donde Dios se había manifestado. Pero en esa situación, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué había hambre en Belén? Y no es que es casa de pan, pues. Y no es que es, según los hebreos era casa de pan y según los árabes era casa de carne. Total, todo refería a comida. ¿Y por qué había escasez entonces? ¿Por qué estaba mal? ¿Por qué no había pan? ¿Por qué había escasez? Había un porqué. Porque Dios estaba tratando, ¿con quién? Con su pueblo. ¿Vamos por ahí? O sea que había un hecho de por cual en casa de pan, no había sustento. Y miren lo que dice la Biblia, que este hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Elimelec, ¿verdad? Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Mire qué interesante. Era una casa de pan, pero no había pan. No había. Pero volvamos a lo que yo le estaba comentando. ¿Pero por qué no había pan? Me recuerdo que un día fuimos con mi familia, salimos del culto un día domingo y fuimos a un restaurante de comida de pollo y le digo, mire, queremos un combo de pollo. No hay pollo, dice, pero hay pupusas, hermano. Cuando yo quiero pupusas voy a la pupusería. Y entonces, ¿para qué vende pollo, pues? Pero aquí se llamaba casa de pan y no había pan. Pero había un porqué. ¿Y cuál era el porqué? Porque Dios estaba tratando con su pueblo. Siga leyendo. El nombre de aquel varón era Elimelec. ¿Qué significa Elimelec? Fíjese qué interesante, buscando un poquito el qué significa este nombre, me dice que Elimelec es mi Dios es rey o mi Dios es bueno. Amado, si desde ya en tu nombre hay bendición, ¿cuál es tu miedo? Si desde ya su nombre nos llama a bendición, ¿cuál es el miedo? Y vuelvo a decirle algo, cuando uno está en problemas es cuando toma las peores decisiones. ¿Por qué se tenía que mover de ahí si era la casa de pan? Si Dios nos estaba llamando a corregir, si Dios le estaba diciendo a este pueblo que corrigiera a través de una hambruna, ¿no era más fácil quedarse ahí y corregir para que el pan llegara? Mire lo que pasa. Y a veces en las iglesias así somos. Dios está tratando con nosotros y lo primero que hacemos es salir corriendo y nos vamos. Y lo peor que volvemos al mismo lugar, hermano. Siga leyendo. Y el nombre de su mujer y el de su mujer era Noemí. ¿Qué significa Noemí? ¿Alguien se llama Noemí aquí? ¿Qué significa? Placentera, suave, amable. ¿Bien? Así que cuando usted ve a una Noemí enojada, no vas con tu nombre, dígale, ¿verdad? Amado, su mujer era Noemí. Pero veamos, dice la Biblia, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Fíjese que la Biblia dice que Malón significa débil, gastado y enfermo. Cuando ve a uno de esos que todo anda enfermo, pero de esas enfermedades que las inventa, ¿qué onda, Malón? Dígale. ¿Ve? ¿Y sabe qué significa Kelión? Destrucción, decaer. Ay, ando como Kelión, dígale, todo decaído. ¿Ve? Así se llamaban ellos. Luego dice, efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. ¿Hacia dónde fueron? A Moab. ¿Qué fueron a buscar? Comida. No, pastor, es que no hay que rebuscarse, pues, y aquí en esta ciudad no hay nada, pues. Y ellos salieron y fueron. Pero, amado, esta decisión que hizo Elimelec tuvo una respuesta amarga para todos.
Sabe que cuando decidimos retirarnos de la voluntad de Dios, ¿y por qué decimos que Elimelec se retiró de la voluntad de Dios? Primero porque Judá era su casa y se fueron a Moab. Dios les había dicho que no se mezclaran con los moabitas, que no se mezclaran con ellos. Amado, usted no puede ir a buscar bendición donde no hay. Un inconverso no le va a dar lo que Dios le da. O sea, usted tiene que entender que si estamos buscando de Dios, Dios siempre va a dar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué entonces había hambre? Porque Dios estaba tratando con este pueblo. ¿Qué era más fácil para Elimelec? Quedarse y enfrentar y decir, mira mujer, ¿qué estamos haciendo mal con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo mal como pueblo para recibir bendición en la casa de Pan? Pero decidieron irse a buscar gente que no tenía nada ni temor a Dios, que tenían sus propios dioses. Cuando usted y yo nos alejamos de las cosas de Dios, sin duda nos irá mal. Mire lo que dice aquí. Y murió Elimelec, ¿qué más dice? Marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Mire, no le digo, pues miren el 4, los cuales tomaron para sí mujeres. Si Dios les había dicho que no, hermano, si Dios les había dicho que no se metieran con ellos. Yo le voy a decir algo, el meterse con el mundo nos trae consecuencias serias con Dios, porque el buscar las cosas del mundo me alejan de Dios, me alejan del Señor. Amado, la decisión es suya. Elimelec tomó la peor decisión de su vida, moverse donde Dios lo había puesto, moverse de su pueblo. No se mueva de su fe, no se mueva de su convicción, no se mueva de su fe y decir, yo sé que Dios me va a ayudar y en estos tiempos de prueba Dios va a estar conmigo. Mire, hay escasez como pueblo. Yo me he sorprendido estos días, hermano, de 5 a 6 personas se me han acercado a decirme, pastor, estoy sin trabajo, estoy así, no tengo acá, y hemos estado dando víveres. Y le digo, hermano, ¿y por qué no me dijo? Nosotros ofrecimos víveres, es que me da pena. No, hombre, le digo yo, si mientras se pueda vamos a seguir colaborando. Pero amado, ¿por qué nos vamos a mover donde de alguna manera Dios nos va a dar? Si llamándose casa de Pan había escasez, ¿usted cree que afuera va a haber abundancia? Y si hay abundancia es la que el diablo da, y lo que el diablo da, el diablo se lo quita y con creces. Entonces hay que entender que a veces hay que soportar. Elimelec tomó la peor decisión, retirarse de la cobertura de Dios para buscar en el mundo, para buscar allá en el mundo, a ver qué logro. Y mire qué más dice. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. ¿Qué sucedió en el 5? Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos, ¿y de qué? Y de su marido. No voy a sacar, más adelante le voy a explicar algo de esto. ¿Qué sucede, hermano? Que las malas decisiones traen consecuencias, y no solo para nosotros, también para la familia. ¿Qué tal que Elimelec se hubiera quedado en Judá? Muy probablemente sus hijos no hubieran muerto. El rey David decía, joven fui y envejecido y no he visto justo, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe qué nos está diciendo ahí? Que vamos a tener lo necesario, pero en la casa de Dios, hermano. Aquí vemos padres que nuestros hijos ya están algo grandecitos, pero mientras viven en casa, ellos comen de lo que usted lleva, ellos comen de lo que usted da, ¿o no? Claro. Pero cuando su hijo sale o su hija sale de casa, ya no puede regresar como antes. Yo me casé a los 22 años, iba para afuera. Nunca regresé a casa a vivir donde mi madre. Y yo llegaba y lo que mi madre me regalaba, porque le nacía en su corazón, era de ella. Pero yo no podía llegar y decir, mami, me voy al televisor. ¿Cuál? Si este no es suyo, es mío. O sea, cuando usted se aparta de Dios, la bendición también lo va a dejar. Este hombre tomó una decisión tan fatal. ¿Y por qué fatal? Porque hasta sus hijos murieron. ¿No era mejor estar en su tierra? ¿No era mejor estar en su pueblo, en su país, donde había en una casa de pan, y rectificar para que Dios mandase? Y lo vamos a ver porque Dios lo manda después. ¿Por qué nosotros andamos buscando allá afuera? ¿Por qué nos apartamos de Dios? ¿Por qué tomamos decisiones a la ligera? Cuando sé que aquí voy a recibir bendición de Dios. Ahora, sigamos leyendo. Dice la Biblia, en el 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amado, ¿qué sucedió acá? ¿Se imagina usted una mujer viuda
sin hijos, en un país, de hecho, ser viuda le dejaba en la calle. Ser viuda la dejaba sin respaldo alguno, sin hijos, porque al faltar el hombre, pero si sus hijos ya estaban grandes, ellos tenían que hacer mantener a su madre. Pero ahora también los hijos se mueren. Viuda, sin hijos y en un país extraño, porque en Moab ella era extranjera. ¿Qué hizo Ruth? Tomar la decisión que su marido tuvo que haber tomado. Noemí. Tomar la decisión que su marido tenía que haber tomado. No apartarse. Ahora, Elimelec tomó la decisión de retirarse de la voluntad de Dios. Noemí la decisión de regresar a la voluntad de Dios. ¿A cuántos extrañan aquellos regaños? Aquella chancleta voladora de los padres. Usted dice, me acuerdo yo, si mi madre no me hubiera garroteado. Claro, en el momento no lo entendíamos. Si mi madre no me hubiera agarrado en la oreja, ¿eh? Si mi papá no me hubiera pegado ese par de correazos. A veces uno extraña esas cosas. Y uno dice, gracias, porque en el momento yo me enojaba. No me quiere mi mamá. Mi papá no me quiere. No, es que nos estaban corrigiendo. Y Dios estaba tratando con un pueblo rebelde y el pueblo, lejos de arreglar, se iba en contra. Elimelec fue el mejor ejemplo. Él salió, huyó cuando tuvo que haber aguantado. Si usted está pasando por una prueba difícil, solo diga al Señor, dale Señor, yo lo acepto porque en el momento preciso sé que me vas a levantar el castigo. Y Dios lo va a hacer, hermano. Dice el proverbio de ahora que el que encubre su pecado no prosperará. Elimelec salió huyendo y fue a que murieran sus hijos, dejara a su mujer en un lugar perdido, un lugar donde ella no valía nada. Pero mire lo que hace, la decisión que toma Noemí. Entonces dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras. ¿Quién se levantó con sus nueras? Noemí. Dice, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, ¿qué oyó, hermanos? En el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. ¿Y para qué salieron, pues? ¿Y para qué fueron? Si no siempre regresó el Señor a bendecir su pueblo, pues. Ahorita usted está pasando una difícil, pero está bajo la cobertura de Dios. Ya va a pasar, hombre. Ya va a pasar. Esta mujer tuvo que regresar. ¿Y cómo regresó? Mal. Sin el marido. Bueno, pero eso quita carga, pastor, ¿verdad? Sin el marido y sin los hijos, hermano. Qué dolor más grande para un padre y una madre perder un hijo. Eso no se cura, eso no se quita, eso siempre va a estar ahí. Y esta mujer, por una decisión mal tomada de un hombre, salieron pobres y regresaron más pobres. ¿Sí o no? Porque no tenía familia. Son decisiones que uno debe de valorar. ¿Vale la pena que yo deje de estudiar en la universidad? Ya solo me faltan unas materias, un par de años, o lo dejo y me voy a trabajar para ver, porque a lo mejor esos 2 años van a pasar rápido y algo va a hacer Dios para que salgas de tu universidad. Algo va a poner Dios. ¿Valdrá la pena romper el matrimonio? No, ya no aguanto y mejor me arrague y mi marido es un inútil y mi mujer es una brava y aquí dejemos todo esto y yo vivo soltero y no me amargo. ¿Valdrá la pena? Para que al final de los días usted esté solo y que nadie vele por usted. Preguntémonos, hermano. Ese hombre tomó una decisión tan horrible y tan mal tomada. ¿Y cuál fue la decisión? La decisión no es irse de un lugar a otro, la mala decisión. La mala decisión fue ir en contra de la voluntad de Dios. Es ir en contra, él se puso en contra de la voluntad de Dios. Dios les estaba pasando juicio, les estaba poniendo en orden y no quiso aceptar la disciplina de Dios. Amado, huyendo de Dios no se logra nada. ¿Dónde terminó Jonás? Tragado por un pez. ¿Por qué? Por desobediente. La decisión es suya esta mañana. O seguimos echándole ganas, creyéndole a Dios, confiando en Él, doblando rodillas, ayunando, leyendo la Biblia, o nos da la gana y vivimos una vida como querramos vivirla. Amado, esta mujer vino
derrotada, mire, pero tuvo algo interesante, la decisión de regresar a la voluntad de Dios. Entonces se levantó con sus nueras, dice, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles, amado, ¿quién nos da el sustento diario? Dios. Hay que busquemos a Dios, hombre. ¿Qué anda haciendo allá por los campos de Moab? Alejándose de Dios. Alejándose de Dios. La decisión es suya. Mire, leamos el 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amado, aquí tenemos esta historia de esta persona que se apartó y que hizo todas las cosas que su marido le había ordenado. Pero luego ella volvió al Señor. Pero ella luego recapacitó. Le voy a decir algo. ¿Qué tan traumático habrá sido para Noemí la pérdida de su esposo? Póngase usted en el plan de Noemí. ¿Qué tan traumático sería usted que su esposo falleciera? Si aman a sus esposos, ¿verdad? Nadie dice nada. Hey, no dijo nada. Ni cuenta se ha dado, ¿no? ¿Qué tan traumático sería perder a su esposo? ¿Ah? No dice nada. ¿Qué tan traumático sería perder a su esposo? Amén, hermano, ¿sí o no? Ay, Dios. No, hombre, y va, dejemos a los maridos en paz. ¿Qué traumático sería perder un hijo? Mucho, hermano. Horrible. Mi madre perdió una hija en su vientre y siempre la recordaba. En su vientre. En su vientre. Ni siquiera nació, bueno, sí nació, pero muerta. Y imagínense, y todavía ella no lo olvidaba. Ah, decía, si su hermana estuviera viva, le decía a mi hermana, tendría tantos años. Imagínense lo traumático para esta mujer, por una decisión mal tomada. Ahora, vea qué sucedió con Noemí. Ella oyó que allá donde su marido la había sacado había bendición. Dios nos habla a cada uno de nosotros muchas veces. Allá nos recuerda que hay un lugar donde Dios te puede bendecir, y ese es en tu casa. Y usted dice, ¿y yo qué estoy haciendo aquí con estas personas? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí cuando Dios me puede dar la fuerza, la fortaleza? Noemí oyó que su pueblo estaba mejorando. Ahora, ella tuvo esa habilidad de regresar a Dios, hermano. Yo me alegro mucho cuando veo personas que se han apartado de la iglesia. A veces los veo en otras iglesias y yo digo, gloria a Dios, está bien. A lo mejor como pastor no hago bien mi labor y busca un pasto por otro lado. Amén, gloria a Dios, no me enojo. Me preocupa cuando veo personas que se apartan de la iglesia y nunca más les veo que se congreguen. Eso es peligroso. Porque aquí usted se aparta de la iglesia, pero no se apartó de Dios, se sigue congregando. Pero cuando se aparta y ya no se congrega en ningún lado, eso es peligroso. Porque estamos dejando la fuente de vida eterna para aquello que no me trae nada. Ahora, ¿qué más dice? Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de ¿qué, hermano? De Judá. Luego dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. En Israel había una ley donde todo el que cosechaba el trigo, el que lo, ¿cómo se llama? Sí, se cosecha el trigo, el trigo y la cebada, tenía que ir dejando, no podía pepenar todo bien pepenadito, y si cuando caían, digamos aquí, por ejemplo, mosca, ¿verdad? Cuando aquí es trigo, por ejemplo, si este es trigo, ¿verdad? Entonces ellos empezaban a hacer esto, y si digamos, perdón hija que te las arruiné, y si le hacían así y caían, ellos no tenían que recogerla. Entonces ellos iban haciendo esto, ellos agarraban, pero si caía algo no lo recogían, para que los pobres tuviesen la oportunidad de entrar a los campos, y no me agacho porque ya no me da la columna, de ir recogiendo uno a uno, este sí porque todavía está bonito, todavía quedó vivo, ¿verdad? Pero entonces Noemí sabía que si ella regresaba, ella tenía la oportunidad de vivir de eso.
porque Dios en su inmensa misericordia y sabiduría había puesto esa ley. Entonces todos los que iban cosechando, y si caían, ahí lo dejaban. No tenían que ir y barrer, porque no. Eso servía aún para los pájaros, porque los pájaros comen. Entonces Dios en su inmensa misericordia y sabiduría había planeado. Entonces los pobres llegaban después que ellos trabajaban o iban atrás de ellos recogiendo lo que botaban, Si hubiera sido aquí en el país, ¿verdad? Benítez, detrás de mí, el papá con el hijo tirando todo al piso. Nosotros somos más vivos. ¿Verdad? Y entonces recogían todo. Pero ella sabía que si se llevaba a dos que no eran, porque eso era para el pueblo de Israel, no para los extranjeros. Entonces Noemí puso a pensar, a lo mejor pueda sobrevivir de esa misericordia, pero estas mujeres no son judías. Tendrán, a lo mejor no quieran dejarles que ellas recojan de esto y podamos sobrevivir. Y mire lo que dice. Dice el 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Es decir, ellos tenían a dónde ampararse ahí en Moab. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso para cada uno en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Este es un buen ejemplo, quizás no venía el tema, pero es un buen ejemplo de suegra. Lloraron por la suegra, mire. Milagro, ¿verdad? Lloraron por la suegra, mire. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, se portaba bien. Ahora, veamos, ya vimos a Elimelec, la decisión que tuvo de retirarse de la voluntad de Dios, lo llevó a la muerte, la pérdida de sus hijos. Noemí tomó la decisión de regresar hacia la voluntad de Dios y ahora vamos con Orfa. Orfa tomó la decisión de rechazar la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 8. Y le dijeron, en el 8 dice, adelante, en el 8, en el 11. En el 10, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Al principio Orfa dijo, así como aquellos cristianos, vea, no, yo voy, pastor, donde usted me quiera poner aquí a servir en la iglesia, yo sirvo. Hermano, necesitamos gente para evangelismo. Ay, no me da pena hablarle a la gente, fe. Sí, hermano, usted, sí, yo pastor, donde usted me quiera poner, va, hermano, yo necesito que me ayuden en parqueo. Ay, no, pastor. Ahí los hermanos vienen acá y le echan el carro encima a uno. Mire, pastor, lo voy a poner, hermano, en sonido. No, pastor, yo dejo sonido, no, y me da pena que usted se enoja cuando no suena. No, yo. Hermano, en acomodación, no, pastor. La gente, uno así hablando y lo ignoran a uno. Ustedes ignoran a los hermanos de acomodación. No, pastor. ¿Y de qué quiere? Pues de pastor. Orfa, en un inicio dijo, yo voy, démosle. Tomó una buena decisión. Pero a veces las decisiones se toman a la ligera. Era excelente la decisión que dijo. ¿Junto a quién? Junto a Ruth. ¿Qué le dijeron en el 10? Ciertamente nosotros iremos contigo. Vamos, suegra. Queremos ir contigo. Nos sentimos bien contigo. Queremos ir contigo. Orfa tomó una buena decisión. Al principio, esta sería su suegra y quería ir a Israel. Dijo, voy a ir. Pero después pensó mejor. ¿No le ha pasado a usted que a veces decimos las cosas por emoción? Digo, no, hombre, se van, me van a dejar solo aquí. No, yo me voy con ellos. Así hay un montón de cristianos que se emocionan. Yo le voy a servir al Señor, yo voy a estar ahí, yo cualquier cosa, yo no me aparto. A mí nadie, ni una mala mirada. Así estaba esta mujer, que se emocionó. Yo le voy a decir algo, Dios no es emoción, Dios es convicción. O sea, yo nada más me escondía diciendo, ay, hoy no voy a ir al culto. Ahí me escribieron como 5 orfas y orfos. Pastor, y el domingo va a haber culto. ¿Y cuándo lo hemos suspendido, hermano? Hemos pasado 2 elecciones presidenciales y nunca se han suspendido, a no ser que sea de ley, que dijeran, señores, tienen que cerrar. Ahí no me voy a poner yo, el pueblo, no, me van a ir a traer amarrado, no. O sea, ahí yo me someto a la autoridad. Pero las orfas y los orfos, va a haber culto, pastor. ¿Por qué cree que publicamos en las redes sociales los temas de los títulos de ahora de los sermones? Porque la gente, va a haber culto. Así son estos, que se emocionan. Y yo lo voy a hacer y yo me compro. Por eso, mire, hermano, cuando usted vaya a hablar con Dios, no se comprometa a la ligera. Si no lo piensa hacer, mejor muerde la lengua. Porque lo que le ofrecemos a Dios lo toma por deuda. Ahora, Orfa tomó la decisión de rechazar la voluntad de Dios. Mire lo que dice.
En un principio, ¿qué dijo? Démosle, echémosle gana, yo voy contigo, dijo. En el 11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, les dice en el 12. He ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz a hijos, ¿había vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Qué sucedía? Es una costumbre judía, hermano. Cuando en una familia judía moría el esposo, él moría, el hermano menor, si estaba soltero, tenía la obligación de casarse con su cuñada. Porque la mujer al quedar viuda quedaba desamparada. La viuda en Israel, la mujer no podía recibir herencia. El marido podía tener plata, dinero, pero si él moría y no tenían hijos, la mujer quedaba sin nada. Y no importaba que el esposo había sido el dueño de media tierra. Eso pasaba a posesión de uno de los hijos, si tenían los hijos, pero el hijo se encargaba de mamá, no había problema. De alguna manera la viuda quedaba protegida por sus hijos, pero si este hombre no tenía hijos, la mujer quedaba peor que nada. Entonces, Noemí les está diciendo, señores, señoras, yo no tengo más hijos que darles a ustedes. No tengo quien se haga cargo de ustedes. ¿Qué hizo Orfa? Le pasó la emoción cuando le cayó el 20. Y yo me voy a ir con esta señora y ya, aquí por lo menos este es mi pueblo, pues. Porque ella no estaba confiando, no conocía del Dios que usted y yo conocemos, de ese Dios verdadero. Ella había oído dioses. Ahora, siga leyendo. Dice en el 13, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros en casa por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, dice. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Por qué la amargura? Porque miraba que habían quedado sin protección alguna, habían perdido sus maridos. Y el 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El beso era un beso de despedida. Miren, interesante, 3 decisiones. La primera, Elimelech tomó la decisión de apartarse de Dios. ¿Cómo le fue? Mal. Se murieron sus hijos, desamparó a su mujer, murió en tierra ajena, hermano. Allá en Estados Unidos hay gente que dice, yo cuando me muera quiero que me lleven a mi terruño. Sí, uno añora su tierra. Este hombre perdió. Ahora, ¿qué sucedió con Noemí? Tomó la decisión de regresar a la voluntad de Dios. ¿Lo escuchó? Allá en la casa de Dios, allá en Belén, hay bendición. Es que mire, hermano, donde está Dios siempre hay bendición. Allá hay bendición, dijo. Vino la decisión de Orfa y Orfa emocionadamente dijo, yo voy contigo, te acompaño, voy. Pero cuando ya vio otra realidad, dijo, no, mejor me quedo. Mire, hermano, que nunca su decisión sea desistir en buscar más a Dios. Orfa se desencantó. Sigamos leyendo. Dice el 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, que dice, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Esta fue inteligente. Aquí deben de haber muchas Ruth, hermano. ¿Cómo serían hombres? Rutos. Aquí deberían de haber gente como esa. La decisión es suya. Cuando Orfa decidió dejar a Noemí, Ruth se aferró a ella. Ruth dijo no. Ruth nos habla de la decisión de confiar en la voluntad de Dios, hermano. Esta mujer dijo no, yo quiero creer en ese Dios que cree mi suegra. Y tomó la mejor decisión. Y por el tiempo usted lo puede leer en casa. Ellas regresaron. ¿Y qué pasó con ellas? Fueron redimidas. Ruth fue redimida. Y este es un ejemplo de lo que Dios hace con su pueblo. Ahí cabe usted y qué pollo. ¿Ruth de dónde era? De Moab. No era del pueblo de Israel.
Pero Dios la redimió, así como Dios nos ha redimido a nosotros. Cuando alguien le dice, usted ni judío es, pero por la sangre de Cristo soy salvo, dígale. Soy nación santa, pueblo elegido por Dios. O sea, usted tiene que estar claro. De hecho, Ruth es bisabuela de David. Viene en la línea mesiánica. Entonces, vea cómo Dios se manifiesta. Entonces, la decisión es suya. 4 decisiones. Retirarse de la voluntad de Dios. ¿Quién lo hizo? Elimelec. No sea como Elimelec usted. No se aparte de la voluntad de Dios. Si aquí dentro de la iglesia está pasando situaciones duras usted, si buscando a Dios le está costando, allá afuera, ¿cómo cree que le va a ir? Si aquí nos está costando, si estamos buscando a Dios, si venimos a orar, si venimos a leer la Biblia, si venimos a escuchar palabra y aún así estamos pasando situaciones duras, se imagina afuera sin Dios, ¿cómo cree que nos va a ir, hermano? Entonces, la decisión es suya. Noemí tomó la decisión de regresar a la voluntad de Dios. Analicemos. ¿Qué me falta para hacer las cosas que a Dios agrada? ¿Qué cosas he dejado de hacer que a Dios le agradaban? ¿Qué cosas estoy haciendo que debo de cambiar y regresar a la voluntad de Dios? Eso es personal, yo ahí no me meto. Cada quien sabe qué le falta. La decisión que tomó Noemí. La decisión de Orfa. No seamos cristianos efervescentes. ¿Se acuerda de la Alka-Seltzer? Bueno, efervescente. No, yo sí, y yo le voy a dar. Y hoy que el pastor dijo que vamos a ir a regalar juguetes, yo voy a venir. Y ni el juguete ha traído. ¿Verdad? Una gran emoción, ¿me entiendes? No, y yo me voy a meter en el Ministerio de Jóvenes. Hoy que vi que hicieron bien bonito el Ministerio de Jóvenes, yo me voy a meter. Algo yo. Ya le pasó el impulso. Así hay un montón de orfas y orfos que se emocionan. No importa que no haya transporte, yo camino. Y a la vuelta vive y no viene. Y no importa, y yo subo, me quedé sin carro, aunque vive en la Trinidad, yo voy a ir en bus. Ay, solo tengo para ir. Camina, hermano. Es que la orfa se emocionó, ¿verdad que le dijo a la suegra? Vamos a ir, le dijo. En el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Gente que solo muestra una gran, y a la hora. ¿Cuántos de ustedes han comprado cosas para hacer ejercicio y no lo usan? Compró tenis para salir, estos sí son para salir a caminar. Ahí los tiene, y los compró hace 10 años. ¿Verdad? Compró calzonetas, esos sí son de spinning. ¿Verdad? Y compró todo, y hasta su vincha aquí, por si sudo. Por gusto, hermano. Por gusto. Muchos de nosotros hicimos planes de ciertas cosas. Y hoy sí, ¿verdad? Y hoy sí, vamos a tomar esta dieta, va con todo. En enero la empiezo. Bueno, en febrero. No, mejor en marzo. Para cuando llegue Semana Santa, el traje de baño me quede. Pero guardado porque no va a entrar. Así somos como en el Evangelio. Hoy sí leo la Biblia. Hoy sí. Es que no, yo tengo que leer la Biblia. Y voy a leer el proverbio. Y no lo ha leído, hermano. ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Cuántos han leído el proverbio de este día? Los que no, que le caiga la mano por mentiroso. Va. Somos como la orfa. Yo le voy a meter. Y hoy sí, yo ya agarré el impulso. Y los domingos no va a faltar los cultos. Y no va a faltar. Y ya el otro domingo ya no viene. Y hoy sí voy a venir a los congresos. Porque están chéveres. Me encantó los congresos. Y ahí estamos. Ofreciendo. Y no cumplimos. Y agarramos un sobre de diezmos y lo rotulamos y después me lo retienen. No, mejor no. Trato personal cada quien. Pero mire, esa es la decisión de rechazar la voluntad de Dios. Nos hemos puesto a pensar, ¿por qué Elimelec no le dijo al Señor, es tu voluntad que yo me mueva? El proverbio del día de ayer dice que nadie se jacte del día de mañana. ¿Quién sabe qué podemos hacer? Uno dice, mañana lunes voy. Ay, hermano. Santiago dice de otra manera. Si Dios quiere. Entonces, ¿por qué no le decimos al Señor? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo renuncie al trabajo? ¿Es tu voluntad que yo entre a este trabajo? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Orfa se dejó llevar por la emoción. No se deje por la emoción.
No solo se trata de venir y llorar y quebrantarme y salimos igual, no se trata de eso. Y luego, la mejor decisión, la decisión de confiar en la voluntad de Dios. Ruth decidió, hermano, seguir a Dios por medio de su suegra. Péguese con la gente que lo hace crecer. Péguese con la gente que lo va a hacer madurar en la fe. Esa es la mejor decisión, buscar a Dios, hermano. La mejor decisión. Le digo que a esta hora todavía muchos de ustedes están preguntando por quién voto, cuál es mi decisión. Otros ya están bien definidos. Pero al final solo diga al Señor, que sea tu voluntad, pues. La mejor decisión es la que se toma bajo el amparo de Dios, bajo la sabiduría de Dios. Esta mañana hemos visto cómo Elimelec de una casa de pan se fue a buscar pobreza. Todo lo que el eje de Dios le traerá necesidad. Y voy a cerrar con esto, con lo que ya le dije. Si en la casa de Dios buscándolo, porque sé que usted ha venido a buscarlo de corazón a Dios, ¿sí o no? Si buscando a Dios nos está costando, hermano. Y le digo, yo me he sorprendido en estos días y le he pedido al Señor que nos ayude para poder ayudar y que bendiga a los hermanos. Pastor, estoy sin trabajo. Pastor, no tengo esto. Pastor, no tengo allá. No tengo lo otro. Y uno dice, Señor, por favor, mandale bendición a este pueblo. Dale, Señor. Dale alimento, dale sustento, que no les falte. Si aún buscando a Dios nos está costando, hermano. Si tratando de hacer las cosas lo mejor que podamos nos está costando. ¿Se imaginen lejos de Dios allá en Moab? ¿Qué cree que nos espera? La muerte, hermano. Se va a morir espiritualmente. Se va a sentir un fracasado, se va a sentir que no vale la pena vivir. El diablo va a querer tocar su mente, va a querer decirle, ya ves, de nada te sirve, mejor apartate. Y cuando venga a sentir, usted está fracasado completamente en su vida, porque la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y es literal, hermano. Así que si usted está pasando una prueba dura, aún buscando de Dios, no se preocupe, porque en el tiempo perfecto de Dios, la bendición va a llegar. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.